Bajo esta avenida se encuentran unos túneles subterráneos que fueron construidos aproximadamente sobre la época de 1930. Esto es algo que es difícil verlo. La mayoría de personas conocen los túneles hacia el lado de allá. Ellos nos permiten entrar solamente hasta aquí. Aquí empieza lo que podríamos denominar como una especie de barranco. Sigue bajando. Decían que es un terreno también que puede llegar a ser como un poco inestable. Sí. ¿Estos túneles tienen conexión con otros túneles en Bogotá? Hay trabajos que dan cuenta de la existencia de túneles que incluso van más allá. ¿Se han preguntado hacia dónde conduce estas importantes puertas y grandes puertas que se encuentran aquí sobre la avenida Jiménez? Desde aquí se transmitió todo lo que estaba sucediendo en el Bogotazo. Aquí funcionaron la sede de una de esas emisoras que empezó a transmitir lo que ocurría en aquel fatídico día del 9 de abril. Detrás de esta pared negra y de esta puerta negra está el punto donde se manejaba todo el tema de conexiones eléctricas. Dicen que en el Bogotazo este lugar funcionó para poder quitar la luz y pues que de alguna u otra forma aportó a la historia de ese importante día. Todo esto y más lo vamos a descubrir hoy por primera vez aquí en este nuevo capítulo de A la Calle. Bienvenidos. La avenida Jiménez es una extensa e histórica vía del centro de Bogotá, donde todavía permanecen todas esas arquitecturas coloniales y de época. Aquí, o más bien, bajo esta avenida, se encuentran unos túneles que fueron construidos aproximadamente sobre la época de 1930. Hoy vamos a estar descubriéndolos, vamos a estar caminando por ellos y vamos a ver qué es lo que esconde la Bogotá subterránea. Y por supuesto, para conocer la historia de estos increíbles túneles, pues tenemos aquí a un experto en materia histórica y de turismo. Él es Rafael Daza, lleva cerca de 10 años contando las historias de Bogotá. Rafael, ¿qué podemos decir de el inicio de todo lo que vamos a encontrar abajo? En este punto estaba el edificio Cuervo, el edificio Rufino José Cuervo, que fue construido hace un montón de tiempo. Fue en algún punto edificio considerado más elegante de la ciudad, y ese edificio dio paso a otras cosas. Hacia finales del siglo XIX se estaba dando un cambio urbanístico bien importante dentro de la ciudad. La Asamblea de Cundinamarca decidió aprobar la demolición. Cuando se demolió el edificio de Rufino José Cuervo, pues quedó, digamos, que el espacio. Y en ese punto venían introduciéndose también a la ciudad los temas de los pasajes comerciales, que son como los tatarabuelos de los centros comerciales que tenemos hoy en día. Entonces, lo que se hizo fue aprovechar ese espacio que estaba también generado en parte por el río. El río, para los que no sepan, pasa por aquí debajo del río San Francisco, y parte de eso pues generó una serie de huecos, de zanjas, por así llamarlo. Entonces, aprovechando ese espacio, pues se construyó el pasaje Cuervo, pero no fue tan exitoso porque desafortunadamente pues en ese momento la tecnología no era suficiente como para preservar de temas como la humedad, y esa humedad básicamente sacó corriendo a la gente que estaba ahí. Claro, comenzó a deteriorar toda la zona. Después de un tiempo comenzó a sufrir ciertas mutaciones, podríamos decirle, que básicamente ha sido que el arte ha rescatado los sótanos, porque durante un buen tiempo estuvo abandonado completamente, hasta que comenzaron a darse temas de teatro. Se hizo primero una escuela de teatro, esa escuela pues paró, y después vino otra, y finalmente después de algunos años ya la ASAP, digamos, que se hizo cargo del tema. Bueno, conocimos un poco de lo que había en la parte, o de lo que hay en la parte externa, pero ahora nos encontramos con el profesor Carlos Reina. Cuéntenos, por favor, qué vamos a encontrar, qué podemos hallar aquí. Este es un lugar muy importante, muy interesante, porque más allá de lo que tiene que ver con el hecho de estar en un lugar subterráneo, aquí han sucedido cosas. Aquí han sucedido eventos de carácter histórico, por ejemplo, hechos tan importantes como los de el Bogotazo. ¿Qué funcionaba hace unos 80 años acá y qué está funcionando hoy día? Como lo vemos, así como vemos a los estudiantes llevando cosas, la gente hablando, hace 80 años aproximadamente estábamos en una situación muy parecida. La gente venía, accedía a la galería y podía acceder a observar obras de teatro y presentaciones. Este recinto que vamos a conocer es un teatrino que tiene, en este momento es usado por los estudiantes de la Universidad Distrital. Básicamente, esta algarabía lleva a pensar
pensar un poco en el sonido. En lo que se vivía en esos años. El arte Desde del hace teatro. bastantes años, el arte siempre pues, ha permanecido en este lugar, se ha movido en este lugar. Sí, en ese lugar funcionó incluso un museo de cera. Funcionaban grupos de teatro que venían esporádicamente y a partir de la década de los 50, básicamente se convirtió en un lugar exclusivo para las artes. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, la silletería corresponde a una silletería de seguramente de la segunda mitad del siglo XX. En la esencia se conserva mantiene. básicamente lo mismo, lo cual lo hace en un lugar, digamos, único. El espacio es bastante grande. Hay diferentes cuartos que fueron adecuados para dictar las clases de la universidad distrital, como este que está acá. Y hay otros espacios donde pues hay puertas cerradas, es más puertas que... bueno, podemos acá abrir. Esto es un baño, se supone de mujeres. Bueno, es un baño, pero hay muchas puertas y muchos espacios así que uno va abriendo y va descubriendo. Se supone que acá detrás de esto está el teatrino que ya conocimos, que ya visitamos, pero el lugar es tan grande que se encuentran muchos lugares así como escondidos. Vamos a ver si está el de los hombres. Sí, y vean, este lugar es mucho más grande, lo que les decía. Es un lugar y un espacio mucho más grande. Algo que sí es particular en todo el lugar, obviamente por las condiciones, es la humedad y el frío. Profesor, yo veo que en la actualidad pues hay 2 entradas. ¿Esas entradas existieron siempre? En efecto tenía 4 entradas, Ok. es decir que era un lugar mucho más amplio de lo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué se cierra? En primer lugar porque la entrada nororiental que daba contra el antiguo Hotel Reginal, se derriba el edificio y entonces se va a construir el Banco de la República. Una salida subterránea al Banco de la República resultaba bastante complejo. La otra resultó más compleja todavía, que fue esta. Esta era la salida que conduce a la carrera octava con Avenida Jiménez. En este lugar se cuenta una historia. Se cuenta la historia de que alguna vez aquí al frente quedaba la Caja Agraria, que en algún momento un grupo de malhechores entró utilizando estos túneles y aprovechó para hacer un robo en la Caja Agraria. Se decidió cerrar. Fíjense que aquí hay estructuras de ventilación, se nota evidentemente lo antiguo que está esto. Esta es una zona un poco más sensible. Aquí que hay unas bombas de agua y demás, en esta parte se puede ver el ladrillo que compone los arcos de la estructura que sigue bajando hacia el otro lado. Esto es algo que es difícil verlo porque la verdad la mayoría de personas conocen los túneles hacia el lado de allá, pero hacia este lado, digamos, ellos nos permiten entrar solamente hasta aquí. Aquí empieza lo que podríamos denominar como una especie de barranco. Podríamos llegar hasta este punto, sigue bajando. Decían que es un terreno también que puede llegar a ser como un poco inestable. Sí, exactamente. Acá hay mucha filtración de agua. Hay ocasiones, no sé, donde se escucha el río pasar todavía. Y hacia el fondo podemos encontrar que los túneles continúan más abajo de lo que aparece en los mapas tradicionales. ¿Estos túneles de la Jiménez tienen conexión con los otros túneles en Bogotá? Pues lo que hemos encontrado, sobre todo en la parte norte de este lugar, es que los túneles continúan más allá de donde nosotros, hasta donde podemos llegar nosotros. Hay trabajos que se han hecho por algunos investigadores que dan cuenta de la existencia de túneles que incluso van más allá, se salen de la Ronda del Río y se dirigen hacia la parte sur. Ese tipo de estudios han alimentado uno de los mitos más interesantes de la ciudad y la existencia de lugares o corredores que fueron usados en distintos momentos de la historia por parte de gobiernos, presidentes y demás para huir de la ciudad o como lugares estratégicos para generar comunicación y demás. Usted nos contaba que desde aquí se transmitió todo lo que estaba sucediendo en el Bogotazo. Si bien se tomaron algunas emisoras, también hubo emisoras que funcionaron de manera clandestina. Aquí funcionaron la sede de una de esas emisoras que empezó a transmitir lo que ocurría. Los techos que ustedes observan allí, esa forma del techo, sí obedece a una acústica. Digamos que aquí funcionó una emisora subterránea en todo el sentido. Entonces era muy fácil ubicarlas arriba en los edificios donde se encontraban las sedes
paredes, pero ¿a quién se le ocurriría que aquí abajo también se podía hacer emisiones de radio y que esas emisiones de radio podían ser importantes en eventos como lo que está ocurriendo el 9 de abril? Es un lugar que es bastante más antiguo que el que nosotros encontramos la ocasión anterior. Claro. Literalmente, casi que buena parte de los elementos que lo componen está formado por o está en las mismas condiciones que se detuvo al inicio de la construcción de este lugar. El lugar es diseñado para que no se escuche nada de lo afuera y lo interesante es que ni siquiera la vibración de los buses logra alterar y por eso pues de alguna manera esto es usado para que los estudiantes hagan sus actividades de arte. Este espacio donde estamos es uno de los que podría considerarse de los primeros teatrinos que existieron en la capital del país. Detrás de esta pared negra y de esta puerta negra está la subestación, el punto donde se manejaba todo el tema de conexiones eléctricas y de interruptores para manejar lo que sería la electricidad en esta zona de la capital del país, del centro específicamente. Y la historia es muy interesante porque nos dicen que en el Bogotazo, pues este lugar funcionó para poder bajar todos los tacos, quitar la luz y pues que de alguna u otra forma aportó a la historia de ese importante día. El sistema es tan antiguo que todavía en algunas partes de la estructura se encuentran las formas a través de los elementos que formaban parte del sistema eléctrico que alimentaba la estación que se encuentra aquí. Hoy en día hay una estación mucho más moderna que es la que de alguna manera le da luz y abastece de energía a este lugar. Hoy resolvimos la duda de qué es lo que hay debajo de la avenida Jiménez o hacia dónde conducen esas grandes puertas de hierro que se encuentran en este punto de la ciudad. ¿Existirán otros lugares así? Eso lo vamos a descubrir en otro capítulo. Hasta aquí, a la calle. Nos vemos pronto.